Bueno, damos gracias a Dios, como siempre decimos, por esta posibilidad que nos da de poder grabar el mensaje y salir luego por internet. A modo de introducción vamos a empezar a leer un texto para ir metiéndonos en el tema. El texto está en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 2. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En la antigüedad había una conexión muy grande, muy fuerte entre el templo y el pueblo de Dios. A tal punto que el templo era como el centro neurálgico, la columna vertebral de su fe. Para ellos, el templo representaba la presencia misma de Dios. Este es el espíritu con el que estos muchachos le están hablando a Jesús y le están queriendo mostrar la importancia, la majestuosidad y el valor que tiene el templo para ellos. El buen Jesús los baja de esa nube haciendo referencia a que solo son piedras vacías y sin vida y que en un tiempo no iba a quedar absolutamente nada de ese lugar. Ahora, la intención de Jesús no era meterles miedo, era mostrarle a sus muchachos que el templo más importante es el que está hecho por la mano de Dios, o sea, nosotros. Lo importante no era el templo de piedra, lo importante es el templo que está hecho por la mano de Dios, o sea, la vida de cada persona. ¿Por qué le dice esto Jesús a ellos? Porque ellos tenían como una suerte de idolatría con el templo. Y Jesús les está diciendo: el templo no es lo importante son las personas. Unos años después de estas palabras que dice Jesucristo, viene la persecución. Y la gente no podía juntarse en los templos. Se juntaban en las casas, se juntaban en cuevas, se juntaban en los bosques, se juntaban en las montañas. Por años, hermanos, Dios le venía hablando a ese pueblo que tenían que salir a predicar. No sé si los que son conocedores recuerdan, pero el texto dice más o menos así, la orden era más o menos esta. Primero en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La orden de Dios para el pueblo era: prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos seguían todos metidos en los templos en Jerusalén. Y de repente un día viene la orden del emperador de perseguir a los cristianos y todos fueron esparcidos, unos a Judea, otros a Samaria y otros hasta lo último de la tierra. Pregunto, ¿Dios lo provocó? No, pero lo permitió. Entonces, en aquel tiempo, la iglesia fue dispersa y comenzó a predicar llevando el mensaje de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hoy en día pasa algo similar. Por años, hermano, Dios nos ha venido hablando a todos, a todas las iglesias en todo el mundo, que salgamos de las cuatro paredes de la iglesia, que salgamos a predicar. Pero la gente sigue metida adentro de los templos, cantando como canarios en jaulas de oro. Y no salen a predicar, porque están cómodos en los templos. Y de repente aparece un enemigo microscópico que aterroriza a toda la humanidad y nos obliga a cerrar los templos.
¿Dios provocó esto? No, pero lo permitió. ¿Qué le estoy queriendo decir con todo esto? Esta situación, que es una situación mundial, aunque no la provocó Dios, está permitida por Él, para que salgamos de los templos y llevemos su mensaje donde quiera que vayamos. Entonces, lo que le estoy queriendo decir es, prediquemos, muchachos, porque si esto lo permitió Dios, es para que llevemos su mensaje donde quiera que estemos. No nos quedemos afuera del mover de Dios en este tiempo, porque es un tiempo histórico y profético de la iglesia. Porque el corazón de Dios está en la gente que se muere sin Dios. El corazón de Dios está en la gente que sufre, en la gente que necesita de Él. El corazón de Dios no está en los templos, hermano. En el Antiguo Testamento el templo era la casa de Dios, pero en este tiempo, en esta dispensación, nosotros y los que todavía necesitan ser alcanzados por Dios, son el templo de nuestro Padre. Por eso, prediquemos, hermano, porque Jesucristo no murió por los templos, murió por las personas. Este es tiempo de gritarle al mundo, hermano, la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es Jesucristo. No nos callemos la boca, hermano, porque si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar, amado. ¿Sabe? Creo que este es un buen momento para abrazar lo que realmente es importante para Dios. Y evidentemente no son los templos, porque Dios permitió que se cierren los templos en todo el mundo. En todo el mundo, hermano, se cerraron los templos. Entonces, hoy en día podemos ver con absoluta claridad que lo importante no son los templos para Dios, lo importante es la gente. Porque aunque los templos están vacíos, igual seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia es la gente, no son los templos. Ahora, esto que el mundo está viviendo va a generar una transformación. Pero no solo el mundo tiene que sufrir una transformación. La iglesia de Jesucristo también tiene que ser transformada después de que pase todo esto. Y digo, aunque nosotros somos una iglesia que hemos desarrollado obras y seguimos desarrollando obras en distintos lugares del país y aquí también en Buenos Aires, creo que nosotros también tendríamos que chequear nuestra manera de trabajar para el reino de Dios. Este no es un mensaje para ofender a nadie, hermano. Es un mensaje para alinearnos a la voluntad de Dios. Hermanos, te lo digo esto con mucha fuerza de parte de Dios. La vida espiritual de una persona no depende del templo, depende de la vida que lleva afuera del templo. Seguramente este mensaje no tendrá muchos deditos para arriba, y especialmente si habrá algún pastor escuchándonos. Pero le estoy diciendo lo que papá me viene hablando, lo que papá me viene ministrando, hermano. Hemos gastado millones de pesos en nuestros templos y ahora están vacíos. Nosotros tenemos este templo donde estamos haciendo la grabación y al lado, terreno por medio, tenemos otro templo que es el doble de este y encima estamos edificando arriba y estamos haciendo aulas y estamos haciendo un montón de cosas arriba, oficinas. Hemos gastado millones de pesos, amado, y los templos están vacíos. Por eso, digo, me siento con autoridad moral para predicar esto, porque Dios nos ha dado una iglesia grande. Yo no estoy hablando ahora en desmedro de las iglesias grandes, porque nosotros tenemos una iglesia grande. Hablo de lo que Dios me viene hablando. Ahora, si alguien de los que está escuchando piensa que estoy diciendo que no hay que congregarse, y bueno, usted no entendió nada de lo que estoy hablando. Porque la Biblia dice, mire, le voy a leer lo que dice el texto bíblico, Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias a Dios, el texto dice que no son muchos,
son algunos. Porque el texto dice, no dejando de congregarnos como algunos. Gracias a Dios no son muchos, son algunos, ¿no? Hermano, ¿cómo le voy a estar diciendo que no se congregue si la palabra de Dios dice que hay que congregarse? Lo que le estoy tratando de decir es que hace años que Dios nos viene diciendo a toda la iglesia mundialmente que hay que salir a predicar afuera de los templos. Salgamos a predicar afuera de las iglesias, y lo que menos hace la gente es salir a la calle. Se la pasan metidos adentro de los templos. Lo que le estoy diciendo es que Jesucristo no murió por los templos, murió por la gente. Entonces, la preocupación de Dios es por la gente que se pierde. Pero el pueblo de Dios está más ocupado en los templos, en pintarle el templo, en arreglar el templo, que está bien, no está mal. Pero el sentir de Dios está en otra parte, amado. No está en que hagamos un estacionamiento nuevo para la iglesia, no está en que le pongamos aire acondicionado a la iglesia, que está bien, no está mal, si lo podemos hacer, está bárbaro. Pero no tenemos que hacerlo para meternos y enclaustrarnos adentro de los templos. Lo que le estoy tratando de decir es que nuestra relación con Dios no puede limitarse al templo, porque el templo de Dios no son las piedras, hermano. El templo de Dios es de carne y hueso. El templo de Dios somos cada uno de nosotros. Que si tenemos que congregarnos, pero por supuesto que sí, hermano. No le quepa ninguna duda que tenemos que congregarnos. Y todo aquel que enseñe o insinúe que no tenemos que congregarnos es un emisario del diablo, por más que hable en el nombre de Jesucristo. Pero nuestra relación con Jesucristo no termina en el templo. Eso es lo que le estoy tratando de decir. El templo es una herramienta más para conocer a Dios. Las cuatro paredes de la iglesia no son el fin al que aspira el Evangelio, hermano. El templo no es el centro del Evangelio, solo es un medio para acercarnos a Dios. Por eso, nuestra prioridad como líderes de la iglesia no tiene que ser llenar la iglesia de personas. Nuestra prioridad como líderes de la iglesia tiene que ser llenar el cielo de personas. Y si quieres llenar el templo de algo, la prioridad como líder sería llenarlo de la presencia de Dios. Porque donde esté la presencia de Dios viva, ahí la gente va a ir corriendo a buscar a su Creador, hermano. El centro de nuestra atención no puede ser el templo, como en el Antiguo Testamento. El centro de nuestra atención tiene que ser Dios en primer lugar y luego la gente. Porque la prioridad de Jesucristo es su templo y su templo son las personas. Entonces yo como líder, como siervo de Dios, tengo que tener la misma prioridad que tiene mi Señor. Ahora, que esto que estamos viviendo va a terminar y que vamos a seguir desarrollando los templos, y no le quepa ninguna duda, va a ser así. Que vamos a extendernos más en el templo, y por supuesto que va a ser así, pero no como un fin, hermano, sino porque el templo solo es un medio para que los verdaderos templos del Dios viviente tengan un lugar donde juntarse para adorar a Jesús. Porque como ya lo he dicho alguna vez, mi mayor logro como pastor no es tener una iglesia grande y que esté llena de gente. Mi mayor logro como pastor es que las personas conozcan a Jesucristo y que sean llenas del Espíritu Santo. Mi mayor logro como pastor será que las personas que vinieron derrotadas, deprimidas, aprendan a vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios y que tengan una vida de poder y de victoria. Mi mayor logro como pastor es darle conocimiento y peso espiritual a las personas que el Espíritu Santo me manda. No somos llamados a llenar las iglesias de gente, somos llamados a enseñarle la verdad de Dios a la gente y llenar el cielo de gente, no la iglesia. El cielo tenemos que llenar de gente, hermano. No estoy diciendo que esté mal tener una iglesia grande, porque de hecho nosotros tenemos una iglesia grande. Estoy diciendo que Dios va a llenar nuestras iglesias de gente cuando vea que nosotros como pastores
estamos más preocupados en las personas que en el templo. ¿Y que vamos a regresar a nuestros templos? Por supuesto que sí, hermano. Pero con una convicción muy clara, con un fuego superior, mayor, sobre que lo más importante no es el templo, sino las personas por las que murió Jesucristo. Hermano, de todas maneras, le digo para resumir, después de este tiempo que estamos viviendo ahora en toda la humanidad, estoy completamente convencido de que viene un avivamiento multitudinario a nuestras iglesias. ¿Sabe por qué lo sé? Porque Jesucristo sacó su iglesia a la calle. Por eso, predique, hermano. No nos callemos la boca, prediquemos, porque si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar.